Ya, ahí está grabando. Bueno, entonces, a modo de resumen, habíamos visto que si hacíamos una descripción microscópica del gas, un poco burda porque estamos considerando solamente que es partículas que ocupan posiciones, las partículas normalmente se mueven, vemos que a pesar de que sea simple la descripción, igual predice el mismo comportamiento para el cambio de la entropía si es que aumentamos el volumen. ¿Sí? Mismo caso que en la expansión de Joule, que es esto que está acá arriba. Ya. Entonces ahora vamos a hacer la expansión de Joule a la manera clásica, es decir, lo que hicimos, lo que hicieron ustedes durante la clase. Es decir, vamos a calcular este delta S solamente usando termodinámica macroscópica. Entonces no vamos a meternos con el número de microestados y vamos a ver cómo se calcula esa cosa. Entonces, la expansión de Joule se entiende como el siguiente proceso en el que sacamos, ¿no es cierto? Teníamos una cajita adiabática y sacábamos la pared irreversiblemente, eso se ha comentado la entropía. Ya. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo yo calculo este cambio de entropía sin meterme con la física microscópica, como lo hicimos en el apartado anterior? Bueno, hay una forma, y es que eh, uno aprende que ds se puede calcular como el delta Q reversible relativo a temperatura, donde delta Q significa el cambio que le entra diferencialmente a un sistema en un proceso. El calor que le entra diferencialmente a un sistema en un proceso termodinámico. Y tiene la etiqueta reversible porque tiene que ser en un proceso reversible, cosa de que se cumpla esta igualdad. ¿Sí? Entonces uno lo que tiene que hacer para encontrar los cambios de entropía es inventar un proceso reversible, cosa de poder usar esta fórmula. ¿Sí? Entonces, en clase ustedes inventaron un proceso reversible que era el siguiente. Como en la expansión de Joule, es decir, la cajita adiabática, que tenía una pared, este gas está aislado totalmente. Entonces está caracterizado por tener un volumen 1 y además tiene una temperatura. Entonces, como el sistema está aislado y en un gas ideal, la energía es una función solamente de la temperatura, yo puedo decir que el estado final, que es en el que saqué esta pared, el gas tiene la misma energía, porque el sistema estaba aislado, ¿correcto? Por lo tanto, en el estado final, que corresponde al estado sin esta pared, entonces esto yo lo llevo, ¿no es cierto?, a un estado final, que corresponde al gas utilizando toda la caja. Pero como el gas tiene la misma energía, dado que las paredes está aislado el sistema, y como la energía es una función únicamente de la temperatura, entonces esta temperatura del gas T final es la misma que la temperatura inicial. ¿Sí? Entonces, para que el proceso reversible que yo invente me sirva para calcular delta S, tiene que pasar que los estados iniciales y finales sean los mismos tanto en el proceso real como en el proceso reversible que yo invento. Entonces, como la temperatura se mantiene constante en el proceso que es el proceso real, el irreversible, yo el proceso reversible que voy a inventar va a ser a temperatura constante. ¿Sí? De esa forma respeto el estado final del sistema.
Entonces, ahora mi caja ya no va a estar aislada adiabáticamente. Ahora puede intercambiar calor con este baño térmico. ¿Sí? Y ahora, para hacerlo reversible, lo que voy a hacer yo es que voy a empezar esta pared a arrastrarla lentamente. Lentamente, lentamente. Cosa de que en cada instante de tiempo el gas esté en equilibrio y tenga definidas las variables de estados, presión, volumen, temperatura, etc. Hasta que la pared la dejo en una posición tal que tengo el volumen final de este mismo proceso que es el irreversible. Entonces, si es que esto yo lo llevo, esta pared la llevo acá a este extremo, tendré los mismos estados iniciales y finales en ambos sistemas. Entonces, este proceso reversible es el que me va a dar cuenta de los cambios de estado de las cantidades S y E en cualquier proceso, sea reversible o irreversible. Porque recuerden que las variables de estado, S, energía, etcétera, solo son funciones eh, solo dependen de los estados finales e iniciales y no dependen del proceso que pasó entre medio. Por eso se llaman diferenciales exactos. Ya, entonces, tenemos nuestro sistema, nuestro proceso reversible que nos sirve para calcular este delta S. Y el primer paso es partir de la primera ley. ¿Sí? Entonces, esto es primera ley de la termodinámica, que nos dice que cualquier cambio en la energía interna de un sistema va a estar dado por la cantidad de calor que le entra más la cantidad de trabajo que le entra. Y estos diferenciales están con una delta para representar que son inexactos. Es decir, estas cosas de acá dependen del proceso. ¿Ya? Por ejemplo, si fuera un proceso que es adiabático, yo sé inmediatamente que el sistema no intercambia calor, entonces este de acá se me va y me queda que solamente en el proceso adiabático tengo cambios que son relacionados con el trabajo y la energía. Por ejemplo, en un sistema que es isocórico, es decir, que no cambia volumen, como yo sé que el delta W es menos PdV, puedo decir también entonces que solamente hay transferencia de calor en ese sistema. Por lo tanto, entonces, a pesar de que la energía cambia siempre exactamente de acuerdo a los estados finales e iniciales, dependiendo del proceso que yo haga, puedo tener distinto delta Q y distinto delta W. ¿Sí? Ya. Entonces vamos al proceso que es el que nos atañe a nosotros, que es isotérmico. Como es isotérmico, entonces yo sé que dt es cero, ¿no es cierto? La temperatura de este gas no está cambiando. Entonces, como yo sé que en un gas ideal el de E es CB simplemente, y como es isotérmico, se me va a cero el cambio en la energía interna. Entonces, aquí voy a reemplazar inmediatamente la expresión para el trabajo reversible. Entonces voy a tener que delta Q reversible es PdV. ¿Sí? Como es un gas ideal, P es N KBT partido en B. Por lo tanto, delta Q reversible es exactamente N KBT de B partido en B. ¿Sí? Entonces, hasta acá está claro. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces continuamos. Entonces, bueno, aquí está escrito lo mismo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Entonces, como isotérmico el proceso, el dt se nos va a cero. Ojo, pasar de E igual CB de T, esto es solo en gas ideal.
¿ya? En gases que se llaman reales, que son los que distan de ser ideales, va a pasar que el cambio de energía interna tiene una componente que cambia con el volumen también, ¿ya? Eso uno lo puede entender porque si es que el gas es real, las partículas interactúan de acuerdo a algún potencial de interacción, pues que sea repulsivo o atractivo. Eso significa que cuando yo expando entonces ahora mi gas o lo comprimo, reduzco o aumento el espacio que estas partículas pueden ocupar, entonces estoy aumentando o disminuyendo la energía potencial que guardan, dado las interacciones. ¿Sí? Entonces, esta expresión solo es válida en el gas ideal, donde uno considera que las partículas no interactúan. ¿Sí? Solo son partículas que están ahí chocando con alguna velocidad. Ya. Entonces, habíamos encontrado la fórmula para el delta Q reversible, y entonces puedo calcular lo que sería ahora mi ds, que es tomar el delta Q reversible y dividirlo en t. Entonces, acá están ya integradas las expresiones, ¿sí? Delta Q es la integral de P de B, ¿no es cierto? Lo que teníamos antes escrito. Y, dado que tiene la forma de B partido en B, integrado a su logaritmo. Entonces, nos queda que delta Q sería nkt, logaritmo de volumen final partido volumen inicial, y delta S simplemente sería nk, logaritmo de volumen final partido volumen inicial. Se nos fue la temperatura, ¿sí? Porque delta S es delta Q dividido en T, diferencialmente. Ya. Entonces ahora tenemos estas cantidades y uno encuentra que si BF es igual a 2BI, entonces el delta S es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Que es NKB log de 2. ¿Sí? Ya. Entonces encontramos el cambio de entropía del sistema, ¿sí? Porque fíjense que todo esto está expresado de acuerdo a solamente lo que pasa en la cajita. Pero en realidad, yo podría haber considerado mi sistema como todo esto, que sería como considerar el baño y la cajita, y el ambiente, y ahí, por ejemplo, la ley sería otra. Pero como se ha interesado solamente en mi cajita, escribo la ley para mi cajita, entonces esto me representa el cambio de entropía de lo que hay dentro de la cajita. Pero ustedes recuerden que este proceso era reversible. Por lo tanto, debe cumplirse que la entropía del universo total no aumenta. Entonces, si yo encontré que en mi cajita la entropía aumenta, debe haber otro lado donde la entropía está disminuyendo. Y que esa disminución sea exactamente el aumento que hubo en la caja. Entonces, eso es lo que quiero probar en este problema, que en este proceso reversible, en efecto, la entropía del universo no aumentó. Entonces, ¿qué otro participante tengo en este sistema? Tengo la caja y que recibió calor, ¿no es cierto? Recibió esta cantidad de calor. ¿Y quién se la cedió? Se la cedió el baño térmico. Por lo tanto, el baño térmico también sufrió un cambio de entropía, de acuerdo a esta relación, ¿no es cierto? Entonces calculemos ese cambio de entropía del baño térmico. Entonces, el baño térmico tiene una temperatura que es siempre constante, así que yo puedo calcular el cambio de entropía del baño simplemente como el calor que salió de él a partir de la temperatura a la que está el baño. Entonces, habíamos calculado cuánto calor le entraba al sistema, ¿no es cierto? Le entró una cantidad de calor, NKBT, logaritmo de volumen final dividido volumen inicial. Y esta es una cantidad positiva. Por lo tanto, del baño tuvo que salir la misma cantidad, pero con el signo contrario. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo tanto, delta S del baño vendría siendo este delta Q, aquí debería ser un sub sale baño, y me da que es NKB logaritmo de BF partido BI, pero con el signo menos. Entonces, si yo sumo el cambio de entropía de todos los agentes, es decir, del sistema y del baño,
en efecto me da 0, entonces se cumple la primera ley, la segunda ley. ¿Sí? Que dice que en los procesos que son reversibles, el cambio de entropía del universo tiene que ser nulo. Entonces, en el proceso que era irreversible, volvamos ahora a este, ya no tengo un segundo agente baño que también cambie entropía. Entonces solamente hubo cambio de entropía de lo que es el sistema o la cajita, y tendría este valor de acá. Es decir, netamente aumenta, lo que está totalmente en acuerdo con la segunda ley, dado que en ese caso, como el proceso fue irreversible, la entropía del universo aumentó. Ya. Ese fue el problema número 2. ¿Alguna duda antes de continuar? No, entonces sigamos. Vamos con el problema número 3. Voy a leerlo primero. Este es un poco más corto y es una aplicación directa también de lo que descubrimos en el problema número 1. Entonces dice, problema número 3, sistema de dos niveles. Dice, considera un arreglo de n spines que pueden adaptar el estado up o el estado down. Significa que pueden estar con la flechita apuntando hacia arriba, apuntando hacia abajo. Y estos estados tienen energías más epsilon y menos epsilon. Entonces dice que nos pregunta, encuentra la temperatura en términos de la energía. Y que hagamos algún comentario al respecto. Ya. Entonces, la situación es la siguiente. Yo tengo n spines, entonces yo puedo hacerme un arreglo. Pum, pum, pum. Voy a tener n espacios donde acumular mis spins, ¿no es cierto? Entonces voy a tener un spin para arriba, por ejemplo, otro para arriba, otro para abajo, para arriba, bla, 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 etc. Y el primer paso entonces va a ser encontrar de cuántas formas yo los puedo ordenar, dado una energía E. Entonces, si yo tengo n más spines hacia arriba y tengo n menos spines hacia abajo, la energía se escribe de la siguiente forma. La energía total va a ser epsilon, que es la contribución de una espina hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo, por el número de espinas hacia arriba, menos epsilon por el número de espinas hacia abajo. ¿Sí? Porque recuerden que los hacia arriba tenían energía positiva y los hacia abajo tenían energía negativa. Y también tengo la ecuación que es que n, el número total de spines, tiene que ser n más n menos. Entonces estas ecuaciones de acá yo puedo despejar, por ejemplo, cuánto valen n más y n menos en términos de E y N. ¿Sí? Ya. Entonces aquí hay una aplicación directa del problema 1. ¿Por qué? Nuevamente tengo n objetos en total, de los cuales se dividen en dos grupos. ¿Sí? Tengo un grupo que son los spines hacia arriba y otro grupo que son los spines hacia abajo. Cosa de que si yo intercambio dos spines hacia arriba, no distingo, son el mismo estado, pero si yo intercambio una espina hacia arriba con una hacia abajo, ahí el estado sí cambia. Entonces estos son indistinguibles entre sí y los hacia abajo son indistinguibles entre ellos mismos, pero no entre uno hacia arriba y uno hacia abajo. Entonces aplico directamente la fórmula que aprendí en el problema 1. Entonces el número de microestados va a ser n factorial, el número total de combinaciones, dividido en los descuentos de permutar cada uno de estos grupos de espines, que va a ser n más factorial y n menos factorial. ¿Ya? Entonces, hay que ingresar esto a la entropía, ¿no es cierto? Ahí hemos visto que en el caso en que se cumplía que el omega tenía la forma n factorial, partida amplificatoria de ni factorial, con la sumatoria de ni igual n, se llega a que si yo uso la aproximación de Stirling, que era aproximar los logaritmos de n factorial, llegaba a la siguiente fórmula para la entropía. Entonces, si quiero tener la temperatura que yo la puedo obtener como 1 partido en T igual ds a de E,
Necesito encontrar la entropía en términos de la energía. Entonces, para ello, voy a tener que reemplazar los valores de n más y n menos en términos de la energía. ¿Sí? Entonces, una vez que haga eso, denme un segundo. Entonces, una vez que yo hago este reemplazo, voy a tener una expresión para la entropía, pero antes de ponerme a reemplazar, voy a calcular de inmediato cuánto es la derivada, porque a veces es más simple hacerlo así. Entonces, voy a considerar que esta cosa es una función n más de la energía. O sea, cuando quiera derivar con respecto a la energía, aplico regla de la cadena. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada? Esto de acá no depende de n, ¿no es cierto? No depende de e. Entonces, al derivarlo se me muere. ¿Y qué me queda? Me queda un menos global, que lo saqué para afuera, cosa de que me quedarán aquí por cosas sumadas. Y tengo entonces derivada del primero por el segundo, y más el primero por la derivada del segundo. Como la derivada del logaritmo es 1 sobre n, entonces me queda n partido en n por dn a d. Y esto se me va a 1. Entonces este término es el que va aquí abajo. Y hago lo mismo también para el n menos logaritmo de n menos. Entonces, noten que la expresión para n más y n menos, una va creciendo la energía y otra va decreciendo. Entonces, cuando tome las derivadas, esto se me muere con eso, ¿sí? Porque esto me aporta un, digamos, un 1 y esto me aporta un menos 1. Si lo sumo me dan 0. Solamente me quedan esta expresión de acá. Las derivadas de n con respecto a e por el logaritmo de esas cantidades. Entonces, derivada de n con respecto a e es 1 partido en 2 epsilon, y esta de aquí es menos 1 partido en 2 epsilon, ¿no es cierto? Se puede ver directamente desde estas relaciones. Entonces, yo lo que hago ahora es, en esta expresión, factorizo por menos 1 partido en 2 epsilon, ¿sí? Aquí está. Y adentro me queda una suma de logaritmos. En verdad una resta porque este me aportó con un menos, entonces los logaritmos los junto en un solo logaritmo que divide. Entonces me queda el n menos e partido en e, que vendría siendo este término. Entonces me queda, esta de acá es n menos partido en n más, si se fijan. Ya, entonces, ¿cuál es la gracia de este problema? Tiene una gracia muy particular, y es que fíjense que la energía tiene un rango que va desde menos n epsilon hasta n epsilon. Entonces fíjense en la función que está acá. Fíjense que cuando la energía está para valores negativos, acá me va sumando, ¿no es cierto? Me va sumando y acá me va restando, cosa de que el número de aquí me queda siempre mayor a 1. Entonces, si e menor a 0, el logaritmo me queda también mayor a 0. Lo cual está muy bien, porque de esa forma, la temperatura es mayor a 0. Pero fíjense qué pasa cuando la energía es mayor a 0. Ahí pasa algo raro y curioso, y es que el logaritmo ahora me da lo que es menor a 0, por la razón de que ahora esto me queda un número más chico que el que está abajo. Entonces me queda el logaritmo de algo menor a 1, y eso siempre es menor a 0. Esto quiere decir que la temperatura me queda menor a 0. Bueno, eso es lo que les quería comentar y era el objetivo, y es que
en un sistema que tiene una cota máxima para la energía, como este de aquí, va a pasar que la función entropía es una función creciente, pero luego que se devuelve. Entonces, como esto es la función entropía y esto es la función energía. Entonces, si uno calcula 1 sobre t como la derivada, ve que está bien definida, es positiva, pero hay un punto donde se invierte la relación, me queda con la derivada pero negativa. Sin embargo, los estados que corresponden a temperaturas negativas son los estados que tienen una energía mayor, ¿sí? Los estados que tienen energía positiva, de hecho. Por lo tanto, uno dice que los con temperatura negativa son más energéticos que los con temperatura positiva. ¿Sí? Entonces, si un sistema pudiera llegar a tener temperatura negativa, sucedería que es en verdad algo que está mucho más caliente que algo con temperatura infinita, ¿sí? En la parte positiva. Ya, eso era lo que quería hacer con el problema número 3, encontrar esta relación y ver y que ustedes vieran cómo se usa esto de contar microestados para encontrar cantidades termodinámicas, como por ejemplo la temperatura de un sistema, ¿sí? Esto fue más o menos lo que abarcamos en el auxiliar 1 que hicimos durante la semana de transición, que fue para probar algunas cosas, así que ya desde las siguientes semanas vamos a partir con lo que sería, vamos a dejar un poco de lado la descripción microscópica, vamos a hacer puros problemas que involucren eh, eh, usar la primera ley y la segunda ley, ¿sí? Como lo hicimos en el problema 2, por ejemplo, haciendo cosas de este estilo. Pero yo no les recomendaría descuidar la parte microscópica porque igual puede que les hagan alguna pregunta en caso de tener alguna evaluación o algo así, ¿sí? Así que para que le echen un ojo y no lo descuiden. Ya, muchachos, esa fue la clase auxiliar de hoy día. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla. David, ¿Sí? ¿tú sabes algo de las evaluaciones, cómo van a ser? No, no lo he discutido con el profe. Yo creo que el profe va a esperar que le den instrucciones de la escuela, porque... Mm, Pero no sé si se han manifestado desde la escuela con algo al respecto de eso. ¿Sabes tú? no, nada. Sí, Por eso entonces pregunto. yo creo, voy a conversarlo con él igual, pero yo creo que él va a esperar que le digan así como la evaluación va a ser va a tener esta modalidad, por ejemplo. Ah, y ¿Sí? peor no más que diga la escuela. Claro. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, cualquier cosa ustedes tienen mi correo y mi número de teléfono, así que pueden preguntarme lo que sea de la materia. No tengan miedo. Les contestaré lo mejor que pueda. ¿Ya? Entonces, nos vemos el siguiente lunes. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Luego. Muchas gracias. Chao, chao.